a compartir la palabra de lo que el Señor nos quiere dar para hoy, para que aprendamos a mantenernos en esa fe a pesar de las dificultades que se nos puedan presentar. Amén. Gloria a Dios. Y entonces me acompañan y vamos a leer Mateo en el capítulo 4 y vamos a leer los versos del 1 al 11. Amén. Mateo 4, versos del 1 al 11. Gloria a Dios. Y lo hacemos para gloria y honra a Dios. Amén. En Cristo Jesús. Si encontraron, entonces vamos a leerlo todos. Amén. Y dice la palabra del Señor, el título, Tentación de Jesús. Y leemos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias, la gloria y la honra sean para el Señor. Padre Santo, nos dirigimos a nuestros hermanos. Yo como un instrumento, una vasija de barro, Señor, tuya en tus manos, para que tú, precioso Espíritu Santo de Dios, guíes esta enseñanza, para que nos fortalezca en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Sabemos que pasamos por sombras, por valles de sombra de muerte, pero tú estás con nosotros. Sabemos que pasamos por dificultades económicas, Señor, pero tú estás con nosotros. Sabemos que pasamos por dificultades, por enfermedades, pero tú estás con nosotros, Señor, en tu Espíritu Santo, para gloria y honra a nuestro Dios y Padre. Sabemos que pasamos por diversas pruebas y adversidades, pero tú nos estás enseñando a través de estos desiertos que tú estás presente y nos darás siempre la victoria. Tú nos das la salida. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fortaleza, Señor, y que esta palabra cale en cada uno de mis hermanos para que aprendamos a ejercitar nuestra fe, para que aprendamos a depender de ti, Señor, para reconocerte como nuestro único Dios verdadero y nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, el único que venció al mundo, al diablo y la carne, allí en la cruz, Señor, y bajo el poner su vida por obra, Señor, porque se dispuso a ti, Espíritu de Dios, primeramente a través del bautismo. Sabemos que en el bautismo, primeramente, tú recibiste la complacencia de Dios Padre y el Espíritu Santo vino sobre ti para darte la victoria. Pero era necesario que el Señor Jesucristo dependiera de ti, Espíritu Santo, y solo de esa manera pudo vencer y pudo llevar esta vida sin pecado. Sabemos que nosotros en nuestra condición nos falta esa fe, Señor, para depender de ti. Ayuda nuestra fe, ayúdanos a mantenernos en ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, para que nuestras oraciones lleguen delante del Padre conforme a Él le agradan. Señor, queremos ser vasijas útiles a ti, Señor, pero en la medida en que nos dispongamos, en que seamos
humildes y sencillos de corazón, Señor, seremos aceptos por ti para llevar el Evangelio y las buenas nuevas a todas las naciones, Señor, conforme a tu voluntad, pero también sabemos que las acechanzas del enemigo, Señor, para los hijos tuyos son a diario, Señor. Tenemos guerra y batalla a diario, Señor. Pero tu Espíritu Santo de Dios nos librará de todas ellas a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y a través, Señor, de que tú nos guías cada día a la verdad, tú nos fortaleces, Espíritu de Dios, de justicia, Señor, para que seamos conforme a la voluntad de Dios, Señor, de pecado, porque tú nos convences del pecado y del perdón de Dios, Señor. Ayúdanos a mantenernos en ti firmes. Y esta tu palabra que es puesta hoy para que nuestros hermanos y yo las guardemos, Señor, y las llevemos por testimonio a donde quiera que estemos, porque tenemos un Dios de victoria, un Dios que nunca ha sido derrotado, que nunca ha perdido ninguna batalla. Y a ese Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo, es a quien creemos. Y tenemos por certeza, a través de la fe, que Cristo Jesús recogerá su iglesia, pero esa iglesia necesita ser cada día pulida, ser cada día fortalecida, ser cada día enseñada, ser una iglesia que lleva tu palabra a cualquier rincón, Señor, a cualquier sitio, que seamos testimonio vivo de que hay un Dios que todo lo puede, que en Él es todo sí y amén. Gracias a ti, Padre amado, en Cristo Jesús y en tu Espíritu. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Damos un aplauso al Señor. Precioso Espíritu de Dios, nos disponemos a ti. Bendecimos a nuestro hermano Juan allí donde está, que el Señor sea glorificándose allí a través de él también. Eh, Nos sentimos complacidos de que la sana doctrina llegue a nuestros hogares a través del Espíritu Santo de Dios, que utiliza vasijas de barro con defectos y errores. No hay ninguno de nosotros que pueda jactarse de decir que somos sin mancha y sin arrugas, ¿cierto? Pero estamos en ese proceso a través del Espíritu Santo de Dios y eso es lo que nos enseña la palabra de hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, comenzamos a desglosar la palabra del Señor y el título es Resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Amén. Resistid al diablo y él huirá de nosotros. La enseñanza en el capítulo 4 nos habla de la tentación del Señor Jesucristo, ¿cierto? El Señor Jesucristo fue tentado. Y ahí nos muestra la palabra que la condición de él era la condición igual a la de uno de nosotros, ¿cierto? Él vino y se hizo un ser humano como uno de nosotros. O sea que él pasó por tentaciones, también le dio hambre, también le daba sueño. Cuando él viene y a través del vientre de María nace para darle la salvación al mundo, él antes de ello ya habitaba con el Padre en los cielos, ¿cierto? Lo dice la palabra. Y él allí no tenía ni sueño, ni hambre, ¿cierto? Pero el plan de Dios para poder salvar la humanidad, al no haber ningún ser humano digno de hacerlo, el mismo Dios se ofreció para ser un ser humano y hacer la voluntad de Dios. Pero esto se puede leer y se puede ver fácil, pero en este pasaje vemos que no fue fácil, que el Señor Jesucristo, al despojarse de su divinidad, sufrió ataques del enemigo, ¿cierto? Sabemos que los tres enemigos identificados en la palabra de Dios para nosotros son el diablo, el mundo y la carne, ¿cierto? Y a esos es a los que hay que vencer, ¿cierto? No es el hermanito de la iglesia, no es el compañero de trabajo, no es nuestra familia, no son nuestros enemigos, no. A quien el verdadero Hijo de Dios tiene que vencer en esta vida es al diablo, al mundo y la carne. Esos son los tres enemigos. Y ya los tenemos identificados por la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces,
El Señor Jesucristo sufrió tentación de quién podía ser. Y la palabra nos enseña que del adversario de Dios, que es el diablo, ¿cierto? Pero vemos que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, tiene la complacencia del Padre al haberse hecho su Hijo carne y llevar a cabo su voluntad, y vemos que viene el Espíritu Santo de Dios sobre él. Para nosotros, este hecho, ¿qué nos enseña? Que nosotros como hijos de Dios también debemos, a través de un bautismo, recibimos la complacencia de Dios, pero para que esa complacencia de Dios sea completa, necesariamente el Espíritu Santo debe venir y reinar sobre la vida de cada uno de nosotros. Amén. Entonces podemos decir que si el Espíritu Santo de Dios no está presente en la vida de nosotros, pues el enemigo nos va a estar derrotando en todo momento y en todas las áreas, ¿cierto? Nos enseña este pasaje que el mismo Espíritu Santo de Dios lo llevó al Señor Jesucristo al desierto, ¿cierto? Los desiertos no son muy agradables para nosotros, ¿cierto? En los desiertos pasamos necesidades, enfermedades, hambres, desprecio, somos aborrecidos, casi muertos, si no decir que muertos como lo fueron los apóstoles en la época que se llevó a cabo el Evangelio, por guianza del Espíritu Santo en estos 12 que el Señor escogió como bases de la iglesia. Y sin embargo vemos cómo terminaron ellos y vemos que muchos murieron de forma violenta, ¿cierto? Pero, heredaron el reino de Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos da la victoria. Entonces, lo primero que el Señor nos lleva a reconocer aquí, que no es la prosperidad del dinero, no es la prosperidad de la salud, lo que nos hace unos verdaderos hijos de Dios, ¿cierto? Sino es saber pasar por ese desierto, como lo hizo el Señor Jesucristo. Dice el versículo 2 que ayunó 40 días y 40 noches y después de ello, es lógico, a esa condición humana tuvo hambre, ¿cierto? Tuvo hambre y que aprovechó el diablo en ese momento. Ver esa condición de la carne del Señor Jesucristo para venir a tentarle, ¿cierto? ¿Y qué dice el verso 3? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿cierto? El diablo sabía que el Señor Jesucristo tenía hambre, sabía lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo, claro. El diablo sabía que tenía que sabotear el plan de Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Sí. ¿Cómo lograría vulnerar? Él pensaba, el diablo, que vulnerar al Señor Jesucristo lo iba a hacer a través de esa necesidad que en ese momento tenía. ¿Y cuál era? El tener hambre, ¿cierto? En su parte de carne, ¿cierto? Necesitaba el alimento. Y sin embargo, el Señor Jesucristo, la misma palabra dice que el Espíritu Santo iba con él. Aún en el desierto el Espíritu Santo estaba presente con él. Nunca lo abandonó porque él se dispuso al Espíritu de Dios. Y él aún así con esa hambre y el Señor Jesucristo sí había podido decirle a la piedra, conviértete en pan. Sí, cierto, él lo podía hacer. Pero ¿qué nos está enseñando el pasaje? Dice el 4, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, el Señor, a pesar de que tenía esa necesidad de suplir de pan su vientre, el diablo le dijo, diga a estas piedras que se conviertan en pan, pero el Señor Jesucristo siempre fue obediente a Dios, ¿cierto? Si él hubiera querido, lo primero que hace es, Padre, envíame pan, ¿cierto? Pero no porque el diablo se lo dijera, sino porque ya había a este punto terminado su ayuno y lo había hecho, pero preciso el diablo se aparece en el momento
sabe aprovechar la situación, el enemigo, en el momento de mayor necesidad física del Señor Jesucristo para decirle que convierta esas piedras en pan. ¿El diablo estaba mintiendo? No estaba mintiendo, ¿cierto? Jesucristo había podido convertir las piedras en pan, pero la forma como el diablo estaba induciendo al Señor Jesucristo a que lo hiciera es que no tuviera en cuenta al Padre con relación al milagro que se produciría, ¿cierto? Sino que él mismo podía decir, convierte estas piedras en pan. ¿Y el Señor qué hizo? El Señor exhortó al diablo diciéndole que no solo de pan vivirá el hombre, y más bien exalta a Dios Padre diciéndole que toda palabra que sale de la boca de Dios, ese es el verdadero pan, ¿cierto? Y nuestro verdadero alimento. Uno dirá, bueno, como no hemos ayunado, sí, pues fácil decir lo que el Señor Jesucristo dijo. Pero les cuento, hermanos, que después de un ayuno de 40 días, con 40 noches, el negarse a un bocado de pan no es fácil, no es fácil. Y de pronto muchas veces o en ocasiones que hayamos aguantado hambre, no es fácil negarse a un bocado de pan, ¿cierto? Pero el Señor, ¿qué nos enseña? Que no debemos pasar por encima de la voluntad de Dios, que primero debemos consultar a Dios, que cualquier asunto, donde en mi familia, en el trabajo, en toda situación que me vea, primero yo debo consultar a Dios, ¿cierto? El Señor Jesucristo guardó ese respeto de consultar a Dios porque el diablo se le metió en el medio, ¿cierto? Porque la misma palabra dice que después los ángeles venían y le servían a él, ¿cierto? Por voluntad de Dios. Pero él supo ver la intención del diablo de quererse meter en medio preciso de cuando venía ya la bendición por el ayuno y dañarle todo, todos los planes a Dios a través de su Hijo. Pero el Señor Jesucristo, al estar guiado por el Espíritu Santo de Dios, reprende al diablo y le manifiesta que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿qué enseñanza nos da esto también? Que la palabra de Dios es nuestro verdadero pan, ¿cierto? Nuestro verdadero alimento. Más que la necesidad física, en nosotros debe haber una sed y hambre diaria, espiritual, por la palabra de Dios, que es nuestro verdadero alimento. Amén. Gloria a Dios. Seguimos con el 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén, ¿cierto? Allí donde está el templo, ¿cierto? Lo llevó allí donde está el templo, dice que lo colocó en el pináculo del templo, en la parte más alta del templo lo colocó, allá. Uno diría, ¿cómo si el Señor Jesucristo se dejó llevar por el diablo hasta allá? Y el Señor Jesucristo, ¿por qué no le dijo que no lo llevara? O sea, el Señor Jesucristo permitió a ver hasta dónde iba el diablo con sus intenciones, ¿cierto? Eso describe que nosotros debemos aprender a conocer al diablo y sus maquinaciones también, ¿cierto? Señor Jesucristo le permitió al diablo que lo llevara allá para ver cuáles eran sus intenciones. Nosotros para conocer al diablo, la misma palabra nos ha enseñado que no tengamos en poco las maquinaciones del diablo y que el diablo es padre de mentira, ¿cierto? Y aún de una verdad, él la tuerce, como pasó con Eva, para hacer pecar, porque a Eva le dijo es que ella sería como Dios si comía de esa fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Entonces el diablo coge una verdad y la tuerce, y al torcerla se vuelve una mentira. Y nosotros tenemos que tener cuidado en los días que estamos viviendo con eso. Estamos viviendo épocas de apostasía en iglesias. Yo conocí muchos pastores hoy en día que se fueron, se torcieron y se volvieron apóstatas. Pero la palabra me ha enseñado que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y aún llega uno a cuestionar, bueno, aún hasta cantantes, ¿será que es lícito volver, seguir cantando estas canciones de estas personas? Y a veces ya como que a uno ni le nace, a pesar de que las alabanzas eran muy bonitas, pero como que el Espíritu de Dios mismo como que resiste ya por esa misma
pecados de estos apóstatas de seguir esas canciones, ¿cierto? Y así pasa aquí con la palabra. Dice que el diablo lo llevó al pináculo allá de la zona más alta del templo, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra? En el 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, o sea, lánzate, ¿cierto? Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. La pregunta, ¿el diablo tenía la razón? Sí, pero en parte. Y dijimos que cuando hay una verdad, pero ya es torcida, ya deja de ser verdad, ¿cierto? Lo primero que el diablo le dice al Señor es, en el 6 dice, si eres hijo de Dios. Les pregunto, hermanos, ¿el diablo sabía que Jesucristo era hijo de Dios? ¿Él lo sabía? Sí lo sabía, ¿cierto? Él lo sabía, el diablo sabía que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿cierto? Pero primero lo pone en duda. Si eres hijo de Dios, ¿cierto? Como quitándole el título al Señor, o sea, menospreciándolo, ¿cierto? O sea, ¿qué hace el diablo con nosotros para podernos destruir entonces? Nos menosprecia, ¿cierto? Levanta a las mismas personas que viven a veces en nuestra misma casa contra nosotros. Levanta a personas que trabajan en nuestro alrededor, en el trabajo. Levanta a personas en nuestro vecindario en contra nuestra, ¿cierto? En cierta ocasión, con respecto a esto, les comparto. Yo distinguí una señora que iba a la iglesia donde yo iba antiguamente. Una señora que, pues yo no la juzgo ni nada, y estaba cerca donde yo pasé. Y yo pasé, pero yo pasé y yo conociendo ya a la señora como yo más bien prefiero por prudencia evitarla. Pero se me volvió a mí y dijo, ay, claro, el Hijo de Dios, el que esto, véalo, ni saluda, ni no sé qué. Y yo solo oraba y decía, Señor, reprende a esta señora, tú conoces el proceder de ella y yo no quiero entrar en el juego que el enemigo la está utilizando para hacerme salir de casillas, ¿sí? Entonces mire que a uno le parecen cosas tan sencillas como esas, pero el enemigo aprovecha gente del mundo, gente que no se, que fue a una iglesia, pero que no se sujetó a la iglesia y los utiliza el mismo diablo ya en contra de uno. Lo he vivido de muchas maneras y no quiero entrar en más detalles con situaciones, pero a cada uno de nosotros nos va a pasar eso. No hoy, sino siempre, siempre. ¿A qué quiero llegar con todo esto y esta enseñanza, hermano? Que nosotros debemos estar con los cinco sentidos, como se dice, con los cinco sentidos puestos, porque el enemigo no descansa y el enemigo va a poner una trampita por aquí para que el hermanito caiga, ¿cierto? Y lleguen muchos a renegar hasta aún de la misma fe, cuando la culpa fue de uno por no saber conocer primero al enemigo al que estamos enfrentando y saber cómo llevarlo. Entonces, en este pasaje nos muestra que el Señor le permitió que lo llevara allá alto, pero el Señor en el Espíritu sabía su proceder, ¿cierto? Y lo llevó allá bien alto y le dijo, lánzate, ¿cierto? Esa es una tentación. El Señor Jesucristo finalmente se había podido lanzar y venir ángeles y sostenerlo para que no se estrellara contra el piso. Sí, ¿cierto? Pero el objetivo del diablo, ¿cuál era? El diablo estaba asumiendo el rol de Dios, ¿cierto? A través de la palabra. Dice, lánzate, que Dios enviará y, y no te estrellarás contra el piso. Pero estaba tentando directamente a Dios que el Señor Jesucristo lo hiciera para que Dios intercediera, pero bajo una tentación, no que accidentalmente yo voy subiendo una escalera, accidentalmente llegué y me tropecé y caí y de pronto voy a caer al vacío y el Señor enviará ángeles y me sostendrá, ¿cierto?
pero en la forma que lo estaba planteando aquí el diablo con una verdad que la torció, era para burlarse del Evangelio y de la palabra de Dios y de cómo deben actuar los hijos de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos con el 7. Entonces el Señor ya reprendió al diablo con que no solo de pan vivirá el hombre para su carne, tentando y poniendo en duda la soberanía de Dios y que Dios no puede ser tentado, ¿cierto? Y el que vaya a hacerlo sufrirá las consecuencias, porque una cosa es que accidentalmente a uno le ocurra algo y que Dios interceda, a que yo diga, me voy a poner aquí a ver si hay una balacera y me voy a meter en medio, que Dios me librará, pues ahí quedo tendido. Así no es, ¿cierto? El Señor lo puede hacer, pero no tentando al Señor para que Él proceda a hacerlo. Amén. Miramos el 7, el versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Paramos acá. ¿Abusivo es el diablo o no? Sí es abusivo, ¿cierto? ¿Qué hizo? Lo llevó a un sitio alto donde se veían todo. Imagínense la altura. Yo creo que lo alcanzó a sacar, así como viajan esos satélites que hay hoy en día. Yo creo que a esa altura lo alcanzó a llevar al Señor Jesucristo el diablo. El Espíritu Santo guardándolo, pero permitió hasta donde el diablo iba a llegar, ¿cierto? Y a una altura, esa, a la altura del monte muy alto, dice, un monte muy alto sería el Everest para contemplar todos los reinos de la tierra desde allí, porque desde donde más se puede contemplar todos los reinos de la tierra. Y desde allí lo llevó y todos los reinos se veían, dice la palabra. Y le dijo que todo eso le daría si postrado lo adorara. ¿Qué le estaba ofreciendo el diablo aquí al Señor Jesucristo? Poder y riquezas, ¿cierto? Poder y riquezas. Acordémonos que el Señor estaba despojado en este momento de su gloria que es con el Padre, ¿cierto? Y estaba en su condición humana y venía a hacer la voluntad de Dios. Y estaba guiado por el Espíritu Santo de Dios, que era quien le guiaba los pasos. Hasta ahí vamos bien. Y el diablo dice, si te postras ante mí y me adoras, te daré las riquezas de este mundo. El diablo estaba diciendo mentiras. Las riquezas de este mundo sí son del diablo. Sí lo son, ¿cierto? ¿Por qué las riquezas de este mundo son del diablo? Porque los seres humanos se las cedimos. ¿Cuándo se les cedieron las riquezas de este mundo? Cuando Dios nos las entregó a nosotros a través de nuestros primeros padres. ¿Cuándo le cedimos esas riquezas al diablo? Cuando el primer hombre y la primera mujer allí en el huerto le pecaron. Nos heredaron esa maldición por desobediencia. Acuérdense que fuimos sacados de Edén, ¿cierto? Del huerto de Dios. Fuimos sacados de allí. ¿Qué dice la palabra allí en Génesis? Y la tierra te producirá cardos y espinos. O sea que dentro de Edén no habían cardos ni espinos, ¿cierto? Los vinimos a heredar fue fuera de la tierra prometida. Entonces, quien se adueñó de esas riquezas porque el hombre las cedió por maldición fue el diablo, ¿cierto? Y entonces vemos hoy en día, inclusive, a uno ya no le debe sorprender nada. Hay gente que hace pactos con el diablo a través de que quieren ser famosos, cantantes o tener mucho dinero y le venden dizque su alma al diablo. Eso es lo que dicen ellos en el mundo espiritual maligno. Se mueve, dizque le venden el alma al diablo. Pero les hago una pregunta. ¿Alguien puede vender lo que no es suyo? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a las almas? ¿De quién son las almas? De Dios. La palabra lo dice. Mía es el alma tanto del Padre como el alma del Hijo. ¿De quién son las almas? De Dios. El alma que pecare, esa morirá.
¿Lo dice así la palabra? Lo dice, ¿cierto? Entonces, eso de que le entrego mi alma, vea hasta el diablo lo mentiroso que es que él se lleva las almas. Si él va a ir al lago de fuego, va a ir el anticristo, va a ir el falso profeta, va a ir el diablo, y van a ir las almas que no aceptaron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Eso lo dice la palabra, sí. Entonces, el diablo ni siquiera es dueño ni siquiera de él mismo. Pero ¿qué vende él? ¿Qué le está vendiendo el Señor Jesucristo acá? Con una mentira, dice que si postrado lo adora a él, le dará todo, ¿cierto? Y finalmente todas las riquezas y todo es de Dios. Él finalmente, a través de Cristo Jesús, volvió a, primeramente, el Señor Jesucristo, al morir en la cruz, al que primero devuelve la honra y la gloria es al mismo Padre. Amén. Amén. A través de ese sacrificio. Y segundo, después de ese acto, nos da con su sacrificio, con su sangre derramada en la cruz, la salvación a los que le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, ¿por qué estaba buscando el diablo adoración? Y pregunto, el Señor Jesucristo finalmente le dijo, apártate de mí, porque solo al Señor adorarás, ¿cierto? Ante Él serán inclinadas nuestras rodillas, solo ante Él, a Él adoraremos y solo a Él serviremos. Amén. Pero ¿qué busca el diablo? Desviarnos de los propósitos de Dios, desviarnos. Inclusive conocemos muchas iglesias torcidas que han entrado en el juego del diablo y están distrayendo la adoración verdadera a un Dios vivo y adorando mamarrachos y un poco de cosas que uno dice, esta gente dónde saca todo eso si en la palabra no está. Entonces lo primero que uno detecta en muchas personas que hacen esto es que desconocen la palabra de Dios y es fácilmente engañado, ¿cierto? ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Entonces hoy en día se levantan muchos predicadores que ni siquiera conocen la Biblia. Y entonces las enseñanzas de estas personas, ¿cómo van a ser? Y los seguidores, ¿por dónde van a ser llevados? Y entonces hay doctrinas que mormones, otros que testigos de Jehová, el catolicismo que por sí es un culto idólatra impresionante. Pero ¿cómo hago yo para saber que esas iglesias son de mala doctrina o de buena doctrina? Pues tengo que leer la palabra de Dios. Si no leo la palabra de Dios, el diablo es más, si el diablo se le metió hacia el Señor Jesucristo, ¿qué no hará con nosotros si primero no andamos en el Espíritu Santo de Dios? Y segundo, si no nos alimentamos con el pan de vida que es la palabra de Dios. Ah, hermanos. Entonces, llevamos esto como exhortación con amor. Dejemos un rato menos de celular y abramos la palabra de Dios y escudriñémosla y que el Espíritu Santo nos enseñe. Amén. Porque hoy en día hay hasta mucha fiebre, pues, se volvió fiebre el celular, ¿cierto? Y el diablo contento, ¿cierto? Y la palabra de Dios, ¿dónde está quedando? ¿Cuántas veces utilizamos cuántas horas el celular a diario? Y abrimos la palabra del Señor y leímos algo. Y entonces, ¿qué espirituales vamos a hacer? Y si el Señor Jesucristo, siendo espiritual, siendo guiado por el Espíritu de Dios, y vino el diablo y lo quiso hacer pecar, ¿qué no harán con nosotros si no nos preparamos? Amén. Amén, gloria a Le Dios. damos la gloria y la honra a Dios por su palabra. Amén. Un aplauso para el Espíritu Santo. La gloria y la honra sean para ti, Padre amado, y para el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vimos que en el 8 otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ya vimos que el Señor Jesucristo le respondió de esta manera, en el 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Amén, gloria a Dios. Solo a Dios adorarás. ¿A cuál? Al Dios vivo. Acordémonos que el mismo Señor Jesucristo nos manifiesta en su palabra que no se hagan figuras ni siquiera de Él, porque de Él no se han visto figuras, ni Él nos ha dado
figuras para hacernos de él. Eso es pecado. Aún hasta pedirle a una figura, a un mamarracho, eso es pecado, hermano. Tengamos cuidado. ¿Y qué dice el 11? El diablo entonces le dejó y he aquí. Mire, ya después se interpuso el diablo en los 40 días del ayuno. 40 días, 40 noches del ayuno. Con un hambre del Señor Jesucristo, yo creo que el Señor Jesucristo bostezaba. Ya cuando el Señor Jesucristo dice bostezo, pero terminé mi ayuno, ya contento, se disponía a que el Señor le enviara a los ángeles y se mete este individuo que ya lo conocemos como el tentador, el padre de mentiras, ¿cierto? A dañar. Y nosotros diríamos, uy, después de, si yo ayuno 40 días, 40 noches, salgo mucho a romper fortalezas. Y mire, el diablo está pendiente de todo. Entonces tengamos cuidado, andemos con los 5 sentidos puestos, discernir todas las situaciones que se nos presentan a diario, porque la palabra misma de Dios dice que hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Y les quiero poner un ejemplo muy sencillito que me sucedió la semana pasada. La semana pasada, en la compañía donde yo trabajo, enviaron unos ponquecitos, de esos, no sé, unos ponquecitos redondos ahí, con pepitas y todos provocativos. Y llevaban un mensaje de, está de moda la bandera del arco iris, pero para mal. No sé si ustedes me entienden a lo que me refiero. ¿Sí? Y que iba el movimiento, este movimiento y ese ponquecito era en honor a eso. Y me lo entregan y cuando me lo entregaron y yo esto, no señor, yo no comparto, o sea, no dije, no me apetece ese ponqué, no lo recibo, gracias. Que dice la palabra, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Y dice, de todo lo que te sirva, come. Pero si alguien dice, esto fue dedicado a los ídolos, a ir en contra de la voluntad de Dios, ahí es donde el Señor dice, no participen de esta fiesta a demonios y a gente que está torcida con respecto a los planes de Dios. Amén. Fácil, ¿cierto? Es fácil. Mire cómo puede caer uno fácil. ¿Por qué? A veces descuidadamente entramos a participar en cosas que no son para Dios, que no santifican el nombre de Dios, que no son agradables a Dios. Entonces, hermanos, hay que el discernimiento por el Espíritu Santo de Dios. Mi andar que sea conforme al Espíritu Santo de Dios, guiado, enseñado y en comunión con Él. Tener cuidado de nuestros actos, ¿cierto? Eh, el diablo, el mundo y la carne son nuestros peores enemigos. Y el diablo va a hacer cualquier cosa para hacernos perder la preciosa salvación que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Decían que si la salvación se puede perder o no, de repasar mucho la palabra de Dios, dice que el Señor nos escoge, pero nosotros debemos poner nuestra parte, ¿cierto? Porque el Señor no obliga a nadie. Y nuestra parte es procurar cada día ser limpiados, santificados por el Espíritu Santo de Dios, para que cuando venga el Señor Jesucristo halle una esposa, como lo dice Apocalipsis, ¿cómo lo dice? Una esposa como sin mancha, sin arruga, esas vestiduras resplandecientes, ¿cierto? ¿Y qué son esas vestiduras resplandecientes? Dice que las obras justas de nosotros. Pero nosotros para ser justos somos justos por nuestra propia cuenta. No. Nosotros somos justos porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos lleva a esa justicia. Porque si fuera por nosotros, el diablo viene y así como dice, nos revuelca en un momentito. Entonces, no perdamos nuestro punto de referencia al Señor Jesucristo, no perdamos la comunión con el Espíritu Santo de Dios y haciendo esto resistiremos, ¿cierto? Como lo hizo el Señor Jesucristo al diablo. Y finalmente se apartará. Pero mire lo que dice la palabra de Dios.
el tentador se fue, pero en ese momento, por un tiempito, pero después regresó, claro. ¿Cuál es el objetivo del diablo, finalmente? ¿Los que están perdidos? No. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Los que estamos en la búsqueda de Dios cada día. ¿Cómo va a tentar el diablo contra nosotros? Algunos nos dejará sin trabajo, a otros nos producirá enfermedades también, ¿sí? ¿No le produjo enfermedades a Job? ¿Sí? Se las produjo, ¿no? ¿Le quitó todo lo que tenía? Sí, ¿cierto? Lo único que Dios no le permitió al enemigo, al tentador, al padre de mentira, que es el diablo, lo único que no le permitió de Job fue que le quitara la vida, ¿cierto? ¿Lo hemos leído? Amén. Entonces, bajo ese punto de vista, bajo esa referencia que el Señor nos da, el diablo va a intentar hacernos muchas cosas. ¿Qué creen, hermanos? ¿Sí? ¿Y cómo? ¿De muchas maneras? Sí. ¿Qué debemos hacer nosotros? Llevar una vida agradable a Dios, pero a través de estar en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Así seremos victoriosos. El Señor Jesucristo, por cuenta de él mismo, no, no fue que, o sea, no pecó, pero por cuenta del solo mismo no, sino porque él dependió siempre del Espíritu Santo de Dios. O sea, que si nosotros dependemos del Espíritu Santo de Dios, el Señor nos sacará en victoria en toda situación. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, que el diablo le quitó el trabajo, gloria a Dios, porque el que a mí me provee el alimento todos los días es el Dios. ¿No dice el pasaje que enviaba ángeles a que le trajeran pan del cielo? ¿Sí le dice así el pasaje? Después de que pasó esta situación, venían ángeles y le servían, ¿cierto? Amén. Entonces, el diablo puede atentar quitarnos algo, el trabajo, producirnos una enfermedad, y nuestra fe va a desfallecer por eso, hermanos. No, sabemos en quién hemos confiado, ¿cierto? En el que nos dio la victoria, que es nuestro Señor Jesucristo. A Él solo alabaremos, a Él solo serviremos, glorificaremos el nombre de nuestro Padre Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos que Jesucristo es el heredero del reino de Dios y esperamos con anhelo a nuestro esposo, el maravilloso y precioso, ¿cierto? Que venga por nosotros. Pero mientras estamos en esta tierra, tengamos mucho cuidado porque las acechanzas del diablo están en todo lugar y en todo momento. Pero el Señor dice que nos sacará de todas ellas en victoria. Amén. Hermano, si perdió su trabajo, el Señor le puede estar proporcionando uno mejor. Si toda la cena está desocupada, ¿qué tiene que hacer? ¿Ir a pedir fiado a la tienda de la esquina? ¿Sí? ¿Eso es fe? ¿Quién es nuestro proveedor? Dios. Tenemos una enfermedad. Quiero dar el testimonio ahora que estamos hablando de enfermedad. El señor trató un tumor maligno, un tumor cancerígeno en mí. A raíz de esto me hicieron una cirugía, me dejaron una colostomía, se llama. Me han realizado cualquier cantidad de exámenes de sangre y me hicieron una colonoscopia hace poco. Y aquí tengo el papel de la colonoscopia. ¿Saben qué dice la colonoscopia médicamente? Dice, no hay signos de que haya habido un tumor ahí. Lo dice el papel, después se lo envió al grupo de la iglesia. No hay signos de que haya habido ahí algo maligno. No lo hay. ¿Quién hace eso? Dios, ¿cierto? Los mismos médicos del San Ignacio están sorprendidos porque o sea, para ellos es un tumor maligno ya produce cáncer, los ganglios ya contaminan, este paciente tiene que hacerle quimioterapias y ayer el Señor me dijo que me iba a reconectar, a hacer
reversión nuevamente de esa cirugía, o sea, que me van a dejar normalmente otra vez. ¿Quién hace eso? Amén. Dios. Yo soy un testimonio de que hay un Dios que si confiamos, si tenemos fe en Él hará. Pero para Él hacer y actuar, Dios se mueve solo a través de la fe. Sabemos que la fe es lo que no podemos ver, pero que Él lo hará porque Él lo prometió. Entonces, creámosle a Dios, tengamos firmeza en el Señor. El Señor Jesucristo es vencedor sobre el diablo, el mundo y la carne. Y nuestra esperanza está en Él, nuestra fe está en Él. Y las necesidades que tengamos a diario, ¿qué dijo el Señor? Si los animalitos, ¿quién se vistió? Salomón se vistió como una flor de las que Dios hizo, aún con su belleza, no. Los pajaritos se preocupan por la comida del día, ¿no? ¿Quién los alimenta? Dios. Un número. Y dice que si nosotros no somos más importantes a Dios que los mismos animales. Sí, hermanos. Entonces, ojo con la duda, desechar la duda, porque el Señor con la duda no va. El Señor con la duda no va. Cada uno allá, hermanos, revisémonos cuáles son nuestras necesidades en estos momentos. Amén. Y vamos a orar. Cada uno, voy a pedirles algo. Cada uno vamos a orar por esa necesidad, pero vamos a orar todos, pero cada uno por su necesidad. Que Dios la conoce, pero le agrada que se la manifestemos. Y le decimos que en fe esperamos su respuesta porque Él hará, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces. Amén. Cada uno allá. Vamos a orar por nuestras necesidades. Terminamos la oración y ya no sé si tienen alguna otra, por pronunciarnos, anunciarnos, pero vamos a orar específicamente. Coloque su manito, si es una enfermedad, en el lugar donde está esa enfermedad, para que el Señor se la lleve. Eh, si es financiero, bueno, les voy a proponer algo. Si es financiero, saque su carterita ahí donde guarda sus papeles y a veces echa el billetico del transporte, póngalo ahí y ponga su mano ahí. Amén. Esto no es de prosperidad. No estamos hablando de eso. Nuestra prosperidad es Dios. Dios es nuestro proveedor. Pero vamos a pedirle con fe al Señor para que sea supliendo esas necesidades del alimento, del vestido, de nuestra inteligencia, de que podamos aprender su palabra, de toda enfermedad que se vaya en el nombre de Cristo Jesús, porque nosotros amamos su nombre y estamos dispuestos a seguirle hasta la muerte. Amén. Gloria a Dios.